Estamos estudiando la epístola de Judas, uno de los ya casi terminando la Biblia, es el penúltimo libro, justo antes del Apocalipsis. Así que vaya abriendo la Biblia ahí, por favor, en la epístola de Judas. Estamos ya avanzando y hoy vamos a entrar a una sección que corre del versículo 8 al 13. Es una sección un poquito larga, pero es una sección muy nutritiva e informativa sobre los falsos maestros, que en la Biblia se les llama los apóstatas, porque se alejan de la palabra de Dios, se alejan de Dios. En los versículos 8 al 13 yo los he denominado una radiografía espiritual de los falsos maestros. Bueno, todos entendemos hoy en día lo que es una radiografía. ¿Verdad que sí? Yo creo que ninguno de nosotros no sabe, no tiene un conocimiento básico de lo que es una radiografía. Pienso que en algún momento dado nos han tomado una radiografía a nosotros, ya sea de nuestro estómago, ya sea de la mano, ya sea de la cabeza, ya sea por un trabajo dental, nos han hecho una radiografía. Y la radiografía revela lo que hay en nuestro interior. La radiografía muestra lo que a simple vista no se ve. Eso es lo que revela una radiografía. Yo estaba recordando al hacer este sermón cómo es que se asombró el hombre que descubrió la radiografía. Se asombró porque fue algo, digámoslo, casi casual, donde él quería tomar una foto a la mano de su esposa. Y la mano de su esposa, lógicamente, le puso un lugar, la apuntó, le tomó y él ni se imaginaba que lo que estaba creando iba a traspasar la carne y salió ahí revelado los huesos de su esposa y ahí estaba el aro de matrimonio y él quedó asombrado, ¿no? Dice, la mano de mi esposa, ¿no? Y cuando la señora vio su mano realmente cómo era, quedó también asombrada, porque nunca habían pensado que eso era lo que había debajo de la carne. Por eso le digo, la radiografía revela lo que a simple vista no se ve. Y los versículos 8 al 13 de Judas es una sección que yo la llamo así, una radiografía espiritual de los falsos maestros. Ahora, ¿qué es lo que revela esta radiografía? Se lo voy a decir a grosso modo esta sección, qué es lo que revela, porque vamos a invertir 3 domingos en estudiar esta sección. Hoy es el primer domingo y nos quedarían 2 domingos más para terminar o estudiar esta sección del 8 al 13. Mire usted que la sección de los versículos 8 y 9, que hoy día vamos a estudiar, así que no vamos a hablar mucho de eso en este momento, revela los antiguos pecados que reaparecen. Porque usted sabe que los pecados vuelven a reaparecer. Sencillamente no hay nada nuevo en esta tierra. Lo que vemos que está ocurriendo hoy en día es lo mismo que ya ocurrió antes. Por ejemplo, estábamos hablando hace poco acerca del pecado de la homosexualidad. Y recuerde usted que el pecado de la homosexualidad en la Biblia se le llama sodomía y que viene de Sodoma. Entonces, ¿qué era lo que hacían los habitantes de Sodoma? Homosexualidad. Y de ahí se deriva. Entonces, tiene sentido lo que le estoy diciendo. Los pecados antiguos vuelven a reaparecer. Y los versículos 8 y 9 nos van a decir eso. Y en su momento vamos a ver que hay 4 pecados bien marcados que tienen que ver con estos falsos maestros y que en un momento lo vamos a estudiar. Luego, lo segundo que revela esta radiografía está en los versículos 10 y 11, donde vamos a ver los antepasados de los falsos maestros. Porque es bueno conocer quiénes fueron nuestros antepasados. Siempre existe una curiosidad, quién fue mi abuelo, quién fue mi bisabuelo, quién fue mi tatarabuelo, de dónde era mi abuela, mi tatarabuela, de dónde vengo. ¿Sí o no, hermanos? A todos nos gusta saber, ¿verdad? Para saber quiénes somos y por eso estamos acá. Así que todos tenemos que saber quiénes son nuestros antepasados. Bueno, y es bueno conocer nuestra historia. Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros podría contar algo de su historia, ¿no? Que mi abuelo era fulano, sutano, mengano, era de tal lugar y es bueno. Porque hermanos, cuando nosotros conocemos quiénes fueron nuestros antepasados, ya sabemos
cómo somos nosotros ahora y lo que podemos ser. Pero ojo, hermanos, aquí estamos hablando de asuntos espirituales. Y aquí en los versículos 10 y 11 vamos a ver que se van a poner, por decirlo así, 3 abuelos de los falsos maestros, o 3 antepasados de los falsos maestros. Y usted, honestamente, cuando lleguemos a esa sección el próximo domingo, va a poder entender por qué la Biblia siempre está hablando muy duro sobre los falsos maestros. Lo tercero que esta radiografía revela está en los versículos 12 y 13. Y en este caso le voy a decir que la radiografía espiritual de los falsos maestros en los versículos 12 y 13 es una radiografía totalmente decepcionante. Yo lo califico como decepcionante y peligrosa, porque se le va a comparar en esa sección de los versículos 12 y 13, se le va a comparar con ciertos fenómenos naturales que nos revelan una decepción y una peligrosidad en los falsos maestros. Como digo, eso es lo que vamos a estar estudiando durante estos domingos, 3 domingos. Hoy es el primer domingo y 2 domingos más, Dios mediante, vamos a ver. Así que vamos a enfocarnos esta mañana en los versículos 8 y 9 de la epístola de Judas. ¿Ok? Ahora, observe usted, por favor, el versículo 8 como un enlace, como una hilación con lo que se estaba diciendo anteriormente, porque mire usted que en los versículos anteriores se pusieron ejemplos, pero hilando con el tema de la epístola, el tema que está tratando el apóstol, comienza el versículo 8 diciendo, no obstante, dice, no obstante, como una hilación. O sea, uniendo, o sea, continúo con lo que estoy diciendo, dice el apóstol, bajo inspiración del Espíritu Santo. Dice, no obstante, de la misma manera, dice también estos soñadores. Pero permítame hablar de la palabra estos. Yo creo que nosotros en nuestro castellano, cuando hablamos de alguien y cuando queremos decir de una forma despectiva hacia una persona, le dicen este tipo, ¿sí o no? Este tipejo, dicen algunos, ¿verdad? O algunos le dicen este insecto, ¿no? Este gusano, ¿no? Así le dicen, ¿no? Ya ese fulano decimos, ¿sí o no? Pero antiguamente, cuando querían hablar de una forma despectiva de alguien, le decían estos, decían así. Y usted, o por favor, observe, usted note que en esta epístola de Judas, varias veces el apóstol refiriéndose a los falsos maestros, se utiliza esa palabra de esto, lo califica de esto, dice esto, le dice. Ahora, ¿por qué? Yo pienso, hermano, que porque los falsos maestros, al tener conocimiento de la palabra de Dios y de una manera consciente y deliberada, al negar la enseñanza de la palabra de Dios, el apóstol o los escritores bíblicos, porque no solamente aquí, sino en otros lugares también, no tienen ninguna consideración hacia este tipo de personas. Es por eso que Pablo va a decir en otra parte, dice, no, si alguien no enseña estas cosas, dice, señálelo y no se junten con él. Y Juan va a decir en una de sus cartas, dice, no, si alguien viene a ustedes con otra doctrina, dice, ni lo reciban en casa, no lo dejen entrar en casa, dice. Porque no merecen ningún tipo de consideración este tipo de personas. Ahora, aquí ya comienza lo bueno que les estaba diciendo sobre cuáles son esos pecados. Mire usted, el versículo número 8 nos presenta los pecados y quisiera mencionarlos, porque eso es lo que vamos a estar explicando esta mañana, ¿correcto? Mire usted, el versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores. El primer pecado que se va a mencionar acá, que es revelado en esta radiografía espiritual, es que son soñadores. De eso vamos a hablar. Luego se nos dice que estos soñadores mancillan la carne. Ese es el segundo pecado que vamos a hablar. Mancillar la carne. Lo tercero, rechazan la autoridad. Ese es el tercer pecado que vamos a hablar, que sale a la luz ahora. Y finalmente, el cuarto y último pecado es que blasfeman de las potestades superiores. Así que aquí tenemos en este versículo 8 los 4 pecados que son revelados en la radiografía espiritual. O si usted quiere decirlo de otra manera, las 4 características de los falsos maestros. Ok, entonces comencemos a hablar de cada uno de estos pecados. Lo primero es soñadores.
Yo creo que, hermanos míos, este calificativo soñadores, todos entendemos a qué se refiere. Por ejemplo, cuando alguien en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hablaba de que había recibido un sueño, se refería a que había recibido una revelación. Recuerda usted, por ejemplo, a José en el Génesis. José tuvo varios sueños y sus hermanos lo apodaban en forma de burla, decían, ahí está el soñador. Y así le decían el soñador. Ahora, y podríamos seguir hablando de otros hombres de Dios que recibieron sueños en la Biblia. Pero también habían personas que recibían sueños falsos, que tenían visiones, que se les presentaba algo que estaba ahí. Ahora, el problema de los sueños, y podría decir, los sueños siempre han sido un problema. Porque cuando una persona se guía por lo que tiene en sus sueños, se olvida del escrito se olvida de la palabra de Dios y comienza a guiarse por los sueños. Mire, pastor, que yo tuve tal sueño. Y como mi sueño me dice tal cosa, entonces yo hago lo que mi sueño me dice. Yo no hago lo que la Biblia me dice. Y yo a lo largo de mi vida cristiana me he encontrado con más de un creyente, hombre o mujer, que me ha hablado en esos términos. Que viven de tal manera que toman ciertas decisiones en su vida porque tuvieron un sueño. Y tengan cuidado porque ese es sumamente peligroso. El sabio Salomón, escribiendo su libro Eclesiastés, que se llama Eclesiastés, se llama El Predicador, o dice Eclesiastés o El Predicador, un hombre que estaba predicando la palabra de Dios, aunque desde una perspectiva humana. Pero en Eclesiastés, escuche lo que dice, por favor, así dice en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 7, escúchelo por favor, dice así. Donde abundan los sueños, ojo, dice, donde abundan los sueños, dice, también abundan las vanidades y las muchas palabras, dice. Observe usted qué preciso es el sabio Salomón al decir, ¿no? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Claro, es cierto. Donde una persona dice todo el tiempo, he tenido sueño, soñé esto, soñé lo otro, comienza a tener vanidades, comienza a tener ideas de lo que tiene que hacer, de lo que no tiene que hacer, ya no consulta la palabra de Dios y dice el sabio Salomón, y hay muchas palabras. Ahora, pero si usted tiene abierto la Biblia ahí, mire lo que dice al final del versículo 7 que estamos leyendo, dice, mas tú, ¿a quién le tiene que tener temor? ¿Al sueño? ¿A quién le tiene que tener temor? Dice, a Dios, dice. ¿Sí o no? Así dice. Dice, mas tú teme a Dios. No tengas temor de tus sueños. Años tenía un tío, un primo de mi mamá, que vivía con nosotros muchos años, y este tío era una persona que tenía tanto temor de los sueños que él sencillamente hasta se había comprado su libro para interpretar los sueños. Ahora, los que ya andamos ahí peinando canas recordarán a Sandrox creo, ¿no? Ya lo recuerdan, ¿sí o no? Ya ves si lo recuerdan, porque andaban leyendo su página en el periódico, ¿no? Y este fulano, Sandro, no recuerdo cómo se pronuncia, ya ese mismo, había publicado varios libros sobre interpretación de sueños. Y mi tío andaba comprando sus libros. Y mi tío andaba comprando sus libros y leyendo todo el tiempo andaba, porque él había tenido un sueño. Y andaba así, ¿no? Y así andaba. Y él era porque ya hace poco, al comenzar la pandemia, lamentablemente él falleció. Mi tío era una persona que andaba con miedo todo el tiempo. Porque en el sueño se había revelado así, había tenido una oscuridad en el sueño. Y para él era una premonición. Y era una persona llena de temor en su vida todo el tiempo. Bueno, es lo que dice la palabra de Dios. Dice, donde abundan los sueños, hay vanidades, muchas palabras, y el sabio Salomón termina diciendo, mas tú teme a Dios. Usted no le tenga temor a los sueños.
No le tenga temor a los sueños, ni a los soñadores. Ni a los soñadores. Usted sabe a lo largo de mi ministerio cuántas personas han venido y me han dicho, ay pastor, yo he tenido un sueño donde lo vi a usted así, asá y todo, ¿no? Y le digo, hermanita mía o hermanito mío, ¿por qué no se lee la palabra de Dios mejor? Le digo. Pero pastor, tenga cuidado, yo he soñado eso. Dije, hermanita, yo no me guío por sueños, le digo. Yo me guío por la palabra de Dios. Así que si usted soñó que al pastor Hidalgo le pasaba esto, lo otro, déjelo ahí, es un sueño. No se guíe por los sueños. No tenga temor de los sueños, ni de los soñadores. Ahora, pero permítame hablar un poquito de cuando Pedro en el sermón de Pentecostés habla de los sueños, o habla de los que van a soñar, porque este es importante. Vaya un momentito al libro de Hechos capítulo 2. Mire usted, ahí vamos a invertir un poquito de tiempo, aunque este asunto algún tiempo atrás lo hemos estudiado detalladamente cuando hicimos todo un estudio los días miércoles de doctrina cristiana aquí en nuestra iglesia, verdades claves de la palabra de Dios, y ahí hablamos sobre este asunto del carismatismo, y ahí explicamos este asunto largamente, y tenemos un material de algo de 200 páginas que por ahí alguien debe de tenerlo, y yo lo tengo todo desordenado, por eso no le ofrezco darle nada, ¿no? Todo está de cabeza mi material. Pero ahí estudiamos esto detalladamente. Pero observe usted que aquí en Hechos capítulo 2 es importante primero precisar esto, que está hablando Pedro ante lo que está ocurriendo, que han venido las lenguas, están hablando lengua los apóstoles ahí. Entonces Pedro comienza a predicar y observe usted, por favor, porque para hacer una buena interpretación de las Escrituras, mire lo que dice en el versículo 16, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí empezamos. Pedro está haciendo una referencia a lo que Joel dijo. Pedro, ojo, esto es importante, Pedro no está diciendo, aquí se está cumpliendo lo que Joel dijo. Porque hermanos, es muy distinto decir, esto es lo que dijo fulano, a decir, esto es lo que hoy se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Así que en resumidas cuentas, aquí en Hechos capítulo 2, aún no se había cumplido, ni se ha cumplido la profecía del profeta Joel. Muy importante. Ahora, luego sigue hablando Pedro de todo lo que está hablando de Joel, sigue hablando, es extenso, no vamos a leer todo el pasaje, pero observe usted para el tema que estamos desarrollando lo que dice en el 17 y 18. Dice, y en los postreros días, ojo, postreros días, tiempos finales en la historia de la humanidad, dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ahí viene, ¿no? Van a soñar sueños, dice. Bueno, entonces usted dirá, ahí estaba el pastor, dice, usted dirá, ¿no? Por eso es que hoy en día algunos tienen sueños que les revela algo. Pero volvamos otra vez a la interpretación correcta de la Biblia. Primero, en el versículo 16, Pedro solo está haciendo una referencia a lo que dijo Joel. No está diciendo, Pedro no dice, hoy se está cumpliendo lo dicho por Joel. Está haciendo una referencia a lo que dijo Joel. Porque esta profecía que Pedro está citando no se cumplió en el día del Pentecostés. Usted dirá, ¿y cómo lo sabe, pastor? Porque más abajo en el versículo 19, 20, va a hablar de señales que ocurrirían en el cielo. Y si usted lee el versículo 19 y 20, usted va a ver que nada de esas señales en el 19 y 20, nada de esas señales se cumplieron en el día del Pentecostés. Ninguna. No hay. Entonces, ¿esta profecía para qué se refiere? Bueno, esta profecía, hermanos, sencillamente se refiere para el tiempo de la tribulación.
Porque observe usted que en el versículo 20, la segunda parte del versículo 20 dice, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Ahora, la expresión día del Señor en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento que aparece día de Jehová y en el Nuevo Testamento día del Señor, es la misma expresión, solamente es una cuestión de idioma nada más. Antiguo Testamento en hebreo, día de Jehová, en el Nuevo Testamento en griego, día del Señor, es lo mismo. Se está refiriendo a la expresión día del Señor a los juicios finales que se van a dar durante el tiempo de la tribulación, que conducen a la segunda venida de Cristo al final de los 7 años de tribulación. Así que podemos decir que lo que dice versículo 17, donde los hijos van a profetizar, donde los jóvenes van a tener visiones, donde los ancianos van a tener sueños, van a ver sueños, revelaciones, será algo que va a volver a ocurrir en el tiempo de la tribulación. No es hoy en día. Así que hoy en día nadie puede tener un sueño que le revele algo de la palabra de Dios. Bueno, y si hay alguien que usted conoce que anda teniendo sueños y que le dice, ten cuidado, yo he soñado esto, oh, mira lo otro, tenga cuidado. No se deje guiar por ese tipo de personas. Porque ese tipo de personas están actuando de una manera no guiándose por la palabra de Dios, no guiándose por Dios, sino que se están guiando por sus sentimientos naturales, porque todos nosotros las personas tenemos temores, y esos temores, hermano, muchas veces afloran en nuestros sueños que tenemos todos nosotros. Y créame usted que todos nosotros siempre tenemos sueños, ¿verdad que sí o no? Dígame usted, todos tenemos sueños, todos. Yo estoy buscando a alguien que tenga un sueño que le dé el número de la lotería de los $1,000 millones. Si alguien lo tiene, me avisa, ¿ya? Y a ver, y hacemos, conversamos, ¿ya? Pero no hay eso, ¿verdad? No existe eso, ¿sí o no? Así que tenga cuidado cuando alguien le dice, le voy a revelar mi sueño. Y nos vamos a guiar por los sueños. Hermanos míos, en el Antiguo Testamento dice en el libro del Deuteronomio que cuando alguien venía y decía que había tenido un sueño, y Moisés dice, tienen que saber que tal soñador no viene de parte de Jehová, sino que sencillamente mátenlo, dice, mátenlo. Así que tengan cuidado. Bueno, ese primer pecado que sale a la luz en la radiografía, que son soñadores. Y usted sabe que hay iglesias donde hay predicadores, pastores, pastoras, que no existen en la Biblia, que se paran ante la iglesia y dicen, hermanos, he tenido un sueño. Y comienzan a hablar de sus sueños. Y hablan más del sueño que de la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo triste es que la gente que les está escuchando, del sueño que han tenido, la gente que le oye dicen, amén, amén, gloria a Dios. Tenga cuidado. Los sueños son simplemente sueños y no hay que dejarnos guiar por los sueños. Solo guíese por lo que está escrito en la palabra de Dios. El segundo pecado que sale a la luz en la radiografía y que estamos viendo ahí en el versículo 8 de Judas es que mancillan la carne. Mancillan la carne. Yo creo que todos entendemos la palabra mancillan, que viene de mancillar, manchar, ensuciar. Así que aquí está hablando de la inmoralidad de estas personas, hombres o mujeres, que están enseñando la falsa doctrina, la falsa palabra de Dios, que no enseñan la correcta palabra de Dios. Ahora, la expresión bíblica que aparece ahí en Judas, versículo 8, donde dice mancillan la carne, se refiere a manchar nuestro cuerpo o el cuerpo con el pecado sexual. A eso se refiere. Mancillan la carne se refiere a eso, a manchar el cuerpo con el pecado sexual. Porque cuando un joven, una señorita, un hermano o una hermana, en cualquier caso, cae en el pecado sexual, trae una mancha a su cuerpo. Es una mancha, una suciedad. Por eso se habla de mancillar la carne. Y el problema de los falsos maestros es que como ya no aceptan el señorío de Cristo en su vida, lo cual hemos visto desde el versículo 4 de Judas, desde ahí lo hemos visto, estas personas no se someten a la autoridad de Dios
y viven como quieren, haciendo lo que quieren. Y comienzan a vivir en promiscuidad sexual. Ahora, la Biblia habla justamente de cuidar nuestro cuerpo porque lo podemos ensuciar con el pecado sexual. Mire lo que dice en 1 Corintios, por favor, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, por favor. Observe cómo presenta aquí el apóstol el problema del pecado sexual. Primera de Corintios capítulo 6, versículo número 18, comienza diciéndonos lo que debemos de hacer constantemente. Y constantemente dice, huyan de la fornicación. Tremendo, ¿ah? Y recuerde usted que hemos hablado varias veces diciendo de que la palabra fornicación en el Nuevo Testamento, bueno, viene de la palabra porneia, que es nuestra palabra que en castellano para pornografía. Pero la palabra porneia, fornicación en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, es una palabra que engloba o encierra toda inmoralidad sexual. A eso se refiere, toda inmoralidad sexual. Y Pablo dice, huyan de la fornicación. Y sigue diciendo, cualquier otro pecado que el hombre cometa, mire lo que dice, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Porque hermano, la fornicación es eso. La inmoralidad sexual es ensuciar nuestro cuerpo. Cuando un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios, e insisto en esto y digo, ¿no? Cuando un creyente, una hija de Dios, y permítame redundar diciendo, aunque es innecesario, pero redundo diciendo, que tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida y cae en el pecado sexual, nunca se va a sentir cómodo en el pecado sexual. Porque sabe que se ha manchado su vida, su corazón. Y eso es lo que ocurre con el pecado sexual. Mancilla nuestro cuerpo. Pero hay otro pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Pablo escribiéndole a esta iglesia, una iglesia que estaba confundida. Cuando Pablo le escribe la primera carta, Pablo les explicó doctrina y luego a los pocos meses le tuvo que escribir la segunda carta a los tesalonicenses porque esta iglesia estaba confundida porque había llegado gente llevándoles falsas enseñanzas, diciendo que eran de Pablo. Pero bueno, aquí Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Observe, habla de conducirse y agradar a Dios, versículo 1, dice, conducirse y agradar a Dios. Conducirse, conducta, agradar a Dios, que le debemos estar dando gloria a Dios con nuestras vidas. Luego, versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué hermanos? Santificación, dice. ¿Y qué se entiende por santificación? Ahí lo aclara Pablo al final del versículo 3, dice, que os apartéis de fornicación. Ahí está. Hermano mío, nosotros necesitamos entender que la voluntad de Dios, de acuerdo al versículo 3, es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, de inmoralidad sexual. Y luego el versículo 4 y 5 y 6 va a hablar acerca del vínculo en el matrimonio. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pecado de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Usted sabe qué cosa quiere decir versículo 6 cuando dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano? De acuerdo al contexto, sencillamente quiere decir, no estés robándole la esposa a tu hermano. Eso quiere decir. O sea, sencillamente, no estés cometiendo adulterio. De eso está hablando Pablo. No cometas adulterio. Luego dice, versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué nos ha llamado otra vez, aparece esa palabrita, a santificación. Amados, no somos llamados a inmundicia, no somos llamados a que nuestro cuerpo esté mancillado por el pecado.
Por eso en Judas dice, ¿no? Los falsos maestros mancillan la carne. El Señor no nos ha llamado a nosotros para que vivamos en insuciedad espiritual, sino dice ahí en el versículo 7, nos ha llamado a santificación. Luego el versículo 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Quiero ver otro pasaje con ustedes, que es mucho más directo todavía, en el libro de Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13. Recuerda lo que estamos viendo. El segundo pecado que sale en la radiografía espiritual de los falsos maestros es que mancillan la carne. Inmoralidad sexual, fornicación, adulterio. Y capítulo 13 de Hebreos, versículo 4, este es un excelente versículo. Usted debe tenerlo ahí. Ahí, póngalo en un cuadro en su casa para que lo lea el esposo, lo lea la esposa, ¿ya? Mire lo que dice. Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Una honra debe ser. Dice, y el hecho sin mancilla. ¿A qué se refiere con el hecho? La cama. Donde dormimos, los que estamos casados, el esposo, la esposa. Nuestro lecho no debe ser mancillado por el pecado sexual. Ni la esposa debe cometer pecado sexual, ni el esposo debe cometer pecado sexual. No adulterio, no al adulterio, sino la fidelidad en el matrimonio. Dice, y el hecho sin mancilla. Y luego dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por eso le digo, agarre este versículo, imprímalo y colóquelo en un cuadro ahí en su casa. Si es posible, colóquelo en la cabecera de su cama. Hermano, ¿verdad? Se necesita esto, ¿ah? Porque nunca faltan las tentaciones y nunca falta el hecho de que uno de los dos miembros del matrimonio les está picando los pies, ¿no? Querer sacar los pies del matrimonio, y tenga cuidado con eso. Por eso la Biblia nos habla de que no hay que manchar nuestro matrimonio. Hace algunas semanas yo estaba acá con ustedes predicando y yo les decía, no, a modo de testimonio, porque yo creo que nosotros los pastores tenemos que ser ejemplo a la iglesia, en todo, hermanos, en todo. Y yo le dije de que en noviembre pasado me habían estado invitando y ya unas 2, 3 veces, hasta que me armé de fuerzas y acepté ir a predicar a mi iglesia, de donde yo salí. Ustedes saben que yo salí de la Iglesia Bíblica Bautista de Comas. Así que me invitaron y acepté ir un viernes, creo, para predicar. Fui a predicar el viernes, había un culto, muy buena asistencia de hermanos y todo. Lindos hermanos y lindas hermanas con los cuales yo he crecido, porque ustedes saben que yo crecí en esa iglesia desde los 8 años de edad, y se los he contado un montón de veces. Y ahí tengo amigos, amigas que son compañeros de niñez, que ahora ya son adultos, abuelos igual que yo, ¿no? Y fue un lindo reencontrarnos. Bueno, y sobre todo que nos veíamos después de la triste experiencia del fallecimiento de mi esposa. Bueno, estaba ahí y hermanos míos, yo no pude evitar estar ahí y pararme ahí para predicar en el púlpito. Para mí fue algo que atravesó mi corazón como una espada, porque era el mismo púlpito donde hacía 32 años antes me había casado con Benny. El mismo púlpito de madera, el pastor no lo ha cambiado. Ya, el mismo templo, y yo me paré ahí, estaba mirando, yo estaba recordando el día de nuestro matrimonio, que yo estaba parado ahí, y yo veía que entraba la señorita Benny toda de blanco, ¿no? Caminando al altar. Y yo en mi corazón, yo dije, y se los conté a ustedes, yo dije, Señor, en este mismo altar hace 32 años yo te hice a ti y le hice a Benny una promesa de amarla y de fidelidad hasta que la muerte nos separe. Y hermanos míos, y a modo de testimonio yo les dije y se lo vuelvo a decir, hermano, yo cumplí mi promesa. Yo cumplí mi promesa de amarla a Benny y ser fiel a Benny durante 32 años de matrimonio. Es que así tiene que ser el matrimonio, hermanos. El matrimonio tiene que ser un jurarnos amor y lealtad hasta que la muerte nos separe.
hasta que la muerte nos separe. Hermano, el matrimonio no solamente es un contrato social que se puede disolver cuando a mí me da la gana, por lo que me da la gana. Hermano, el matrimonio es una promesa que le hacemos a la persona amada y le hacemos a Dios, de amar a la persona hasta que la muerte nos separe. Pero pastor, usted no entiende que ya no es la misma persona con la que me casé. Todos cambiamos. Todos cambiamos. Pero tiene que haber amor en nuestro corazón hacia nuestro cónyuge hasta que la muerte nos separe. No hay que permitir que el pecado manche nuestro matrimonio. No hay que permitirlo. Por favor, conteste su teléfono, que me está volviendo loco quien sea, ¿no? Conteste o póngalo en mudo, por favor, ¿de quién es? ¿Ah? Por favor, hermanos sugieres, vean quién es ahí. Agarren ese celular y bautícenlo, métanlo en un balde con agua ahí, ¿ya? Bautícenlo, o sea, el balde, ¿tienen su balde con agua y no? Bautícenlo el celular, métanlo ahí, déjenlo ahí. Listo, ¿no? Listo, gracias por bautizar el celular, ¿ya? Y le decía, no, tenemos que ser así, no hay que manchar nuestro matrimonio. Bueno, tercer pecado, rechazan la autoridad. La radiografía espiritual de los falsos maestros es que rechazan la autoridad. Hermano, la palabra rechazar en el Nuevo Testamento es una palabra interesante, ¿ah? Porque rechazar, hermanos míos, bueno, nosotros cuando hablamos de rechazar entendemos como decirle no. Por ejemplo, hace un tiempo me encontré con un joven que conozco de otra congregación, no de Palmas Reales, sino de otra congregación, estaba triste y me dice, ay pastor, ¿qué pasa, varón? Le digo. La chica se recuerda, sí, me ha rechazado. Me dice. Ay, ¿qué se va a hacer, pues, hermano? Es que seguramente te sacaste la mascarilla, le dije. Sí, me dice, ahí está el problema, pues. No te hubiera sacado la mascarilla, le digo, hasta que te diga el sí, la chica, pues le digo, ¿no? Porque como yo digo, ese es lo bueno de esta temporada de, sí o no, de pandemia, ¿no? Que los que somos feos podemos tapar un poco la cara, ¿sí o no? Así es, ¿no? Entonces, él estaba triste porque la chica lo había rechazado. Entonces nosotros entendemos la palabra rechazar como sinónimo de no. Pero en la Biblia tiene otra connotación. En la Biblia la palabra rechazar es sinónimo de destruir. Destruir. Así que aquí lo que está diciendo el apóstol en este versículo 8, cuando dice que rechazan autoridad, dice, destruyen la autoridad. Ahora, una persona que destruye la autoridad establecida en cualquier nivel, es una persona que sencillamente, como dice al final del versículo 4, ha negado a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, el que rechaza el señorío de Jesucristo en su vida, queda condenado al control de sus bajas pasiones humanas y es así como mancillan la carne. Hoy en día se rechaza toda autoridad. Hoy en día se habla, se promueve que no hay que aceptar la autoridad y todo lo demás. Por ejemplo, usted recuerda, y como digo, los que ya pintamos canas, usted recuerda en los años 60 y 70 el movimiento hippie, ¿sí o no? Oh, el movimiento hippie, ¿sí o no? Andaban con su símbolo, ¿no? El amor, paz y amor. Vivían la vida como querían, se vestían como querían, no se cortaban el cabello, todo, ¿no? Yo recuerdo que allá en mi barrio donde yo crecí había una pareja así que vivían, ¿no? Y nosotros, como él andaba con una tremenda peluca, una melena, y ella, bueno, andaba vestida como sea, nosotros en el barrio de chiquillos, o sea, chiquillos, bueno, decíamos, ahí está el hippie y la jipa, decíamos. El hippie y la jipa. ¿Ya? Y también cuando alguien nos mandaba a decir, vayan a comprar allá en la tienda pasando la casa de la jipa. Ya sabíamos, bueno, el hippie y la jipa. Pero el movimiento hippie, hermano, sencillamente era eso, ¿no? Promover el hecho de que no haya autoridad. Cada uno haga lo que quiera, viva la vida como quiera. Bueno, nosotros tenemos que recordar como cristianos que Dios ha establecido un orden de autoridad. Y yo tengo aquí una serie de versículos, pero no lo voy a estudiar todos los versículos por el tiempo. Pero solamente permítame decirle que según la Biblia hay 3 niveles de autoridad. En la familia, en la nación y en la iglesia. Son 3 niveles de autoridad. En la familia, en la nación y en la iglesia. Y le explico un poquito. En la familia
Dios ha establecido primero sobre los hijos a los padres. Los padres son autoridad de los hijos. Y le doy la cita. Según Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Los padres son autoridad de los hijos. Por eso la Biblia habla de que los hijos tienen que respetar a los padres, tienen que honrar a los padres. Eso tienen que hacer. Ahora, en la familia también hay autoridad. Finalmente, la cabeza del hogar, ¿quién es? El esposo, el varón. Porque eso es lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Y ahí surge un conflicto, ¿verdad? Porque muchas veces hay mujeres que no quieren aceptar la autoridad del hombre. Y todavía dicen, yo someterme a mi marido. No, dicen algunas, ¿no? No, la Biblia dice que el hombre ha sido delegado por Dios, tiene una autoridad en el hogar. Hay que respetar eso. Esa es la autoridad. Luego, en la nación, en el país, ese es otro nivel de autoridad. Según Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, Dios le ha delegado a las autoridades civiles autoridad para gobernar y aplicar justicia. Ahora, yo no voy a hablar de política esta mañana ni nada, pero solamente le quiero decir, podemos discrepar con nuestro presidente, podemos discrepar con todo lo que está en autoridad, hermanos míos, pero ¿cuál es nuestro deber como cristianos a las autoridades de nuestro país? ¿Qué? ¿Tenemos que promover que los quiten del gobierno? ¿Tenemos que andar promoviendo una revuelta? ¿Tenemos que andar promoviendo una guerra civil? No, señor, ninguna manera. Bueno, nuestro deber es orar por las autoridades. Porque eso es lo que dice Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 3. Orar por las autoridades. Primera de Timoteo 2, 1 y 3. Queridos hermanos, y cuando Pablo escribió ese pasaje de orar por las autoridades, fíjese el contexto, ¿ah? Fíjese el contexto. Porque terminando la carta, Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba preso en Roma. Pablo había sido juzgado. Y el emperador, el tristemente célebre emperador romano Nerón, lo había condenado a muerte. Y Pablo sabía que ese Nerón era un hombre malo que había matado a su propia madre, que había matado a su hermana, que había matado a su esposa, que había matado a todo el mundo y que también lo había condenado a él a morir. Y Pablo en ese contexto dice, oren por las autoridades, dice. ¿Qué hubiera dicho usted? Pidan que Dios mande fuego del cielo y los maten a estas autoridades, ¿no? Pero Pablo dice, oren por las autoridades. Porque hermano, Dios ha puesto las autoridades. Pero ojo, como siempre hemos dicho, para nosotros como cristianos hay un límite de la autoridad. Si la autoridad de nuestro país entra en conflicto directo con lo que la Biblia enseña, y si la autoridad nos trata de ir a hacer en contra de la palabra de Dios, nosotros decimos, no señores del gobierno, ahí terminó nuestra sujeción. Nosotros no vamos a obedecerles a ustedes haciendo lo que ustedes quieren en contra de la palabra de Dios. Nosotros nos vamos a someter a la Biblia. Otro nivel de autoridad que mencioné es en la iglesia. Capítulo 5 de Efesios, versículos 22 al 24. Efesios 5, 22 al 24 nos establece claramente de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, eso es indudable. Cristo es el que gobierna la iglesia, Cristo es el que dirige la iglesia. Cristo, al ser cabeza de la iglesia, es el que le da vida a la iglesia. Pero según lo que Pablo nos va a explicar en esa epístola de Timoteo, sobre todo primera de Timoteo, de que de una manera visible en la iglesia tiene que haber una autoridad. Así que la autoridad es el pastor de la iglesia. Ahora, yo soy el pastor, pero no porque yo soy la autoridad hago lo que quiero. Yo tengo que rendir cuentas a la iglesia, yo tengo que rendir cuentas a la grey, tengo que rendir cuentas a los líderes. Entonces, hay una autoridad delegada por Dios que todos tenemos que aprender a reconocer esa autoridad. Pero cuando alguien no reconoce la autoridad delegada de Dios
en el hogar a sus padres o al esposo. Tampoco va a reconocer a las autoridades delegadas en nuestra nación. Y tampoco va a reconocer a la autoridad espiritual en la iglesia local. Entonces todo empieza reconociendo a la autoridad en el hogar. Si hay un hijo rebelde, si hay una hija rebelde, sencillamente no puede ser una bendición en la obra de Dios, porque está en contra de la autoridad que Dios ha delegado. Recuerdo que alguien me mostró hace tiempo atrás, me mandó esos dibujitos que mandan en el celular. Usted sabe que ahora todo el mundo manda mensajes y todo. Todos los días llegan fotos, dibujos de bendición, buenos días, que Dios te bendiga y tantas cosas. Y el pastor Hidalgo encima manda su devocional todos los días y todo. Bueno, entonces alguien me mandó un dibujito un día que estaba viendo y me gustó. ¿Y cómo era? El dibujo era que una persona estaba parada con un paraguas. Bueno, llámelo paraguas o sombría. Sombría si hay sol, paraguas si hay lluvia, ¿no? Ok, estaba ahí con su sombría o su paraguas. Y decía, ¿no? Cuando uno está debajo del paraguas, es como cuando uno está aceptando someterse a la autoridad que Dios ha establecido. Pero si uno se sale debajo del paraguas o debajo de la sombría, uno queda a la inclemencia del clima, ya sea lluvia o ya sea sol. O sea, ¿qué nos conviene? Nos conviene estar debajo del paraguas. Por ejemplo, las pocas veces que yo he ido a la playa, y recordarán los hermanos cuando hemos ido a la playa, yo tengo un problema con el sol. Mi problema con el sol es que el sol, cuando me da, hermano, a mí la piel me la destruye en un 2x3, ¿ah? Así, en un 2x3. Recordarán que cuando yo he ido con camisa de manga larga, pantalón, con mi gorra, un poco más voy con mi antifaz que me tapo los ojos, me echo bloqueador por todos lados y todo el día estoy debajo de la sombría. Y yo sé que si me pongo fuera de la sombría, ya fui. Mi piel se destroza en un 2x3. Hermanos míos, hay que someternos a la autoridad de Dios. Y el problema de los falsos maestros es que promueven que hay que rebelarse contra la autoridad. Y tenga cuidado con eso. Cuarto y último pecado que aparece ahí en el versículo 8. ¿Recuerda usted lo que dice ahí el versículo 8? El versículo 8 comenzó diciendo que estas personas, ¿cuáles son los otros 3 primeros pecados? Son soñadores. Segundo, mancillan la carne. Tercero, rechazan la autoridad. Y lo cuarto, blasfeman de las potestades superiores. ¿A qué se refiere con eso? De que son irreverentes. Los falsos maestros afirman que tienen autoridad sobre los ángeles y sobre los demonios. Ahora, yo no sé si usted alguna vez ha oído, pero yo he oído y he leído de predicadores que creen que con su oración poderosa que tienen pueden ejercer control sobre los demonios y pueden ejercer control sobre los ángeles de Dios manejándolos a su antojo. Eso no enseña la Biblia jamás, queridos hermanos. Ahora, todo es producto de una mala interpretación de las Escrituras. Porque en el libro de Hebreos capítulo 1, y aquí viene una mala interpretación, mire lo que dice en Hebreos 1, por favor, ahí interpreta mal este versículo sobre los ángeles. Dice, Hebreos 1:14 dice, comienza con es una pregunta realmente, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí está hablando de los ángeles. Y dice que los ángeles son espíritus ministradores, están al servicio. Ahora, pero la mala interpretación viene cuando dicen, los ángeles están al servicio de los que somos herederos de la salvación. Eso no es lo que dice el versículo. El versículo no dice que los ángeles están al servicio de los que somos herederos de la salvación. El versículo no dice que los ángeles son nuestros sirvientes. Eso no dice el versículo. Lea bien, el versículo dice que son enviados para servicio a favor. Servicio a favor. Lo cual quiere decir que los ángeles son enviados por Dios para cuidarnos, para protegernos. Los ángeles son siervos o sirvientes de Dios. Los ángeles no son nuestros siervos ni nuestros sirvientes. Los ángeles les sirven a Dios y Dios envía a los ángeles para cuidarnos, para protegernos.
Así que si alguien viene y le dice, yo puedo controlar a los ángeles con una oración poderosa, eso es mentira totalmente. Ahora, otro versículo que distorsionan es Romanos capítulo 16, versículo número 20, donde ellos dicen, tenemos poder sobre Satanás. Eso no es lo que dice aquí el versículo de Romanos 16, 20. Y por favor, no vamos a irnos a Marcos 16, donde tendríamos que explicar este asunto de los dones de señales que ya pasaron. Pero aquí en Romanos capítulo 16, en el versículo 20, Pablo dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ok, entonces, leo otra vez el versículo, dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y yo he oído y he visto a muchos hermanitos muy bien intencionados, pero muy bien equivocados, que comienzan a agarrar y dicen, Satanás lo vamos a aplastar con nuestros pies, y comienzan ahí a aplastar con sus pies así, y comienzan a decir, diablo cochino, diablo sucio, te aplasto, te piso en el nombre del Señor, y yo te piso, y dicen, y te pateo, diablo cochino, dicen. Pero ¿dónde dice eso acá? Hermano, ¿dónde dice eso? Usted dirá, pero pastor, ahí dice, sí, ahí habla de que Satanás bajo vuestros pies. Pero observe usted las palabras, dice, el Dios de paz aplastará en breve, en breve. ¿Y usted sabe lo que quiere decir en breve en la Biblia desde la perspectiva de Dios? Para que usted se haga una idea, es como cuando la Biblia dice, Cristo viene pronto. En el lenguaje humano, ¿qué quiere decir pronto? Ahora, ¿sí o no? Es como cuando usted le dice a su hijo o a su hija que haga algo. Y usted sabe que a veces los muchachos tienen cierta desidia para hacer las cosas, ¿no? ¿Usted cómo le dice al chico o a la chica? Vamos, hazlo pronto. Y pronto quiere decir para nosotros, ahora, en este momento, no de que lo estoy pensando, luego, más tarde, estoy analizándolo cómo lo hago, no, ahora, en este momento. Ese es para nosotros pronto. Pero desde la perspectiva de Dios, cuando dice que Cristo viene pronto, está hablando en el lenguaje, viendo el tiempo desde la perspectiva de Dios. Y mire usted, ya han pasado ya nos vamos para 2000 años que Cristo se ha ido, y todavía seguimos diciendo, Cristo viene pronto. Entonces lo mismo está hablando acá cuando dice, Dios aplastará en breve, o sea, Dios aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. Y esto se refiere, está describiendo a la obra de Cristo, cuando Cristo derrotará a Satanás al final de los tiempos, y los creyentes vamos a compartir la victoria de Cristo derrotando a Satanás al final de los tiempos. Bueno, no se refiere a que usted cada vez que ore puede decir, ¿no? Satanás, yo te reprendo, yo te ato, y Satanás, sucio, cochino, fuera de acá, lárgate, Satanás. Hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado. Ahora, usted no me vaya a ver, por favor, como un defensor del diablo esta mañana. Usted no va a decir, el pastor es abogado del diablo. No. Porque mire usted que hay que tener cuidado con las potestades superiores, Porque Satanás es el enemigo de Dios, pero Satanás fue creado como el ser angelical más poderoso. De tal manera que ni siquiera otro ángel se atrevió a maldecirlo a Satanás. Tenga cuidado, porque eso queda ilustrado en el versículo 9. Mire lo que dice el versículo 9 de Judas. Judas en el versículo 9, mire, queda ilustrado ahí. Mire lo que dice. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, que si hablamos en grados, recuerde usted que Satanás fue creado como un querubín, un ser muy poderoso, superior, cerca al trono de Dios, y un arcángel inferior, por si acaso, en grados. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, o sea, con Satanás, con el querubín Satanás, disputando con él por el cuerpo de Moisés, ¿qué sucedía ahí con el cuerpo de Moisés? Moisés había muerto y ahí había un conflicto. ¿Qué sucedía? Algunos dicen que Satanás le quería quitar el cuerpo al arcángel. Otros dicen, no, el arcángel le quería quitar el cuerpo a
a Satanás. Bueno, no sé quién le quería quitar a quién, pero había una lucha ahí por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque si el cuerpo de Moisés era dejado ahí para ser enterrado por los mismos israelitas, los israelitas que eran propensos a la idolatría le hubieran comenzado a poner velas al cuerpo de Moisés, lo hubieran comenzado a adorar. Es por eso que la Biblia termina diciendo en el Deuteronomio que cuando Moisés murió, Dios tomó el cuerpo de Moisés y sepultó el cuerpo de Moisés en un lugar que nadie sabe dónde está enterrado Moisés. Y se acabó el problema. Pero aquí había un conflicto. El arcángel Miguel con el diablo están peleando por el cuerpo de Moisés. Entonces el arcángel Miguel, ¿qué dice? Ok, mire usted que por no reprender una autoridad, ok, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, o sea, contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Sabe qué? El arcángel Miguel hizo lo correcto. Porque el arcángel Miguel encomendó todo el juicio a Dios. Porque la acción de bendecir o maldecir solo le corresponde a Dios. Y tenga cuidado, hermano, porque a veces algunos creyentes dicen, ay, pastor, a mí mi vecina que es media rara me ha maldecido. Y yo siento que esa maldición que me ha dado me está alcanzando y esto me está pasando. No crea usted ninguna maldición, hermanos míos. ¿Usted sabe cuántas veces a mí me han maldecido? Por ser pastor, por enseñar la Biblia, por engañar a la gente. Y me han dicho mi vida. ¿Usted sabe cuántas veces me han tirado agua apestosa de ruda? Usted sabe que el agua de la ruda apesta, ¿sí? Cuando está ahí, ¿no? Apesta, me la han tirado. Y yo le voy a decir que yo no creo en ninguna de esas maldiciones. Porque el único que tiene la autoridad para maldecir es Dios. Entonces aquí el arcángel Miguel hizo lo correcto. Porque si Miguel hubiera maldecido al diablo, estaría usurpando, estaría tomando una prerrogativa que solo le pertenece a Dios. Sin embargo, los falsos maestros, como dice ahí al final del versículo número 8, blasfeman de las potestades superiores. Comienzan a predicar en sus iglesias diciendo de que hay poder sobre el diablo y lo atacan al diablo, le insultan al diablo y todo eso. Tengan cuidado. Porque el mensaje del evangelio es un mensaje de salvación, es un mensaje de transformar vidas. Hay iglesias y personas que se la pasan más hablando del diablo que de Cristo Jesús. Y de eso hay bastantes. Vamos cerrando la prédica de esta mañana porque ya estoy sintiendo, creo que están preparando desayuno. Por eso me he puesto en la cocina con la puerta abierta acá. Ok, vamos cerrando todo lo que decimos esta mañana y le digo, ¿no? Todo lo que hemos hablado esta mañana tiene que ver básicamente con una radiografía espiritual que es rechazar la autoridad del Señor Jesucristo. Y recuerda lo que hemos estado hablando, no podemos separar en la experiencia de salvación, no podemos separar, no debemos de separar que en el momento de la salvación recibimos a Cristo tanto como Salvador como Señor de nuestras vidas. Entiéndalo bien eso. Porque a veces creyentes separan, ¿no? No, Cristo es mi Salvador, pero no es mi Señor. Y solamente cuando yo quiera lo voy a reconocer como Señor. No es así. En el momento de la salvación tenemos a Cristo como Salvador y como Señor. Y termino con ustedes leyendo Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Pasaje muy conocido por todos nosotros. Romanos 10, 9 y 10, por favor. Romanos 10, 9 y 10. Observe usted lo que dice ella. Mire lo que dice ella. Dice, Romanos 10, 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ojo, tenemos que confesarlo a Él como Señor. Ahora, observe usted que no dice que hay que confesarlo como Salvador. Claro, Él es nuestro Salvador. Definitivamente. Pero aquí en el versículo dice que hay que confesarlo con nuestra boca como Señor, como el dueño de nuestras vidas, como el amo del universo. Hay que confesarlo como Señor, dice. Y si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y una vez que somos salvos, en ese momento dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
Pero con la boca, o sea, ya somos salvos. Con la boca se confiesa para salvación. Con la boca confesamos porque ya somos salvos. Y todo se traduce sencillamente en reconocer a Cristo como Señor. Observe usted qué interesante, ¿no? Porque muchas veces oímos hablar que solo hay que recibirlo como Salvador. Pero la Biblia enseña que hay que recibir a Él como Señor. Y está implícito ahí como Salvador. Así que yo le animo a usted una cosa. Déjese guiar solo por la palabra de Dios. No por los sueños, no por imaginaciones, no por maldiciones que le hayan dicho, no porque a alguien por ahí se le ocurrió cualquier cosa, no. Guíese solo por la palabra de Dios. Y le animo a que si usted no tiene a Cristo en su corazón, lo reciba. Recíbalo como Señor y Salvador en su vida.